de café técnico, que siguen teniendo, por supuesto, esta modalidad virtual por un tiempo más. En esta ocasión vamos a tener a Miguel Forni, ingeniero agrónomo y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza, que nos va a contar sobre el tema de maquinarias para el manejo de malezas en el periurbano, cuáles son las opciones con las que ya contábamos y cuáles son algunas de esas nuevas opciones. Vamos a dejar que Miguel pueda compartirnos su presentación por una cuestión de orden, y si después las dudas que nos queden se las podemos ir preguntando a él, o las podemos ir escribiendo en el chat y las retomamos al final de la charla de Miguel con Susana. Además, si en el medio de la exposición de Miguel le surgen algunos temas que pueden ser los que tratemos en futuros cafetécnicos, siempre que tengan que ver con este espacio del periurbano, les pedimos que también lo dejen escrito en el chat para poder retomarlo desde ahí. Le doy la palabra a Susana y muchas gracias. Simplemente para saludarlo, buenos días, gracias por acompañarnos. Y bueno, para quienes no conocen a Miguel, Miguel es integrante de la Cátedra de Mecanización Agrícola de la Facultad, y un amante de los fierros, digamos, tiene una gran capacidad docente que esperemos poder aprovecharla ahora, y mucha experiencia práctica. Así que Miguel, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve la presentación? Perfecto. Sí, perfecto. La presentación se ve. Bueno. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer para uno tener un poco de conocimientos. Es algo que los docentes lo llevamos, y cuando nos invitan a participar de estas charlas siempre es un placer. Vamos a ver un poco hoy lo que son diferentes herramientas para control de malezas. Pero antes de ver las máquinas, primero vamos a lo primero, ¿sí? ¿Qué es lo primero que nosotros deberíamos hacer para después decidir si vamos a trabajar con herramientas o de qué manera vamos a trabajar, ¿no? Lo primero que nosotros deberíamos hacer, de acuerdo a... ¿Dónde está la presentación? Ahora sí. Lo primero que debemos hacer es buscar la ordenanza de la ciudad o de la localidad donde nosotros tengamos que trabajar. Ese es el primer paso que debemos hacer, ¿no? Con la ordenanza donde nos determina dónde podemos nosotros trabajar con fitosanitarios y dónde no podemos trabajar con fitosanitarios. Esa ordenanza tiene toda una descripción de cuáles son las diferentes definiciones, y al mismo tiempo nos indica qué tipo de producto y dónde podemos trabajar y dónde no podemos trabajar. Es importante tener acceso a esas ordenanzas, ¿sí? Y una vez nosotros tenemos la ordenanza, por lo general también nos acercan un mapa. Es un mapa que yo busqué al azar, no es de ninguna ciudad específica, ¿sí? Entonces cada localidad, ¿sí? Cada localidad va a tener zonas donde nosotros podemos trabajar, ¿sí? Con fitosanitarios, zonas que son buffers, zonas buffer de amortiguamiento, y zonas de acción.
Miguel. También el límite de la ciudad. Miguel. Sí. ¿Querés cortar la cámara tuya? Porque vos sabés que es como que se te escucha que te falta un cachito de conexión, así más ágil. Bueno. Ahí está. Bien. Gracias, Miguel. Entonces nosotros... No, por favor. Entonces, por lo general, las ordenanzas de las localidades nos van a determinar dónde nosotros podemos trabajar con fitosanitarios y dónde no. ¿Sí? Nos marca diferentes zonas que deberían estar bien marcadas. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese mapa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ubicar, ¿sí?, nuestro lote, dónde se encuentra nuestro lote a trabajar. Entonces, siguiendo con el mismo mapa, por ejemplo, si nuestro lote se encuentra aquí, nosotros podemos trabajar con la aplicación de fitosanitario porque estamos fuera de la zona. O si nosotros queremos trabajar de una forma agroecológica o sin utilizar fitosanitarios, o utilizando la menor cantidad de fitosanitarios posible, vamos a trabajar con algunas de estas herramientas que vamos a hablar. Pero ¿qué pasa si nuestro lote se encuentra en zonas donde la ordenanza no nos permite trabajar con estos fitosanitarios? ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en zona de exclusión, si nuestro lote, por ejemplo, este lote, ¿sí?, o por ejemplo, este lote, esta partecita, o este lote grande, esta partecita, o acá este lote, por ejemplo, que suele suceder, es lo que nos reúne hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos si nuestro lote se encuentra en esa zona de exclusión? Primero, determinar qué tipo de producción vamos a realizar. ¿Sí? Por lo general, la producción hortícola es la que se encuentra en esos cinturones, y todo lo que sea control de maleza se realiza de forma manual, con ciertas herramientas, pero de mano. ¿Sí? Son producciones más bien pequeñas, esas herramientas de mano. Eso ocurre acá. ¿Sí? Hay zonas de producción más grandes, o principalmente la vamos a ver en zonas europeas, donde se utilizan máquinas para absolutamente todo. Ese tipo de máquinas yo particularmente en lo que es la zona nuestra hortícola no las he visto, o lo que he visto es manual, pero existen máquinas muy interesantes para trabajar. No me metí en este tipo de máquinas por una cuestión de que acá en el país no las veo. ¿Cuál es la otra producción que podemos hacer? Ciertos cultivos extensivos. ¿Sí? Si nosotros queremos trabajar con cultivos extensivos en esas zonas de no aplicación, podemos trabajar con maíz, sorgo, girasol, soja, trigo. ¿Sí? Podemos trabajar. Si vamos a tener los mismos resultados o no es otra discusión. Nosotros podemos trabajar ese tipo de cultivo, que en base al cultivo que nosotros queramos producir, va a ser la herramienta que nosotros también podemos utilizar. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, si nosotros en la zona del periurbano decidimos trabajar con un girasol, un maíz, un sorgo, tal vez algunas hojas, si la distanciamos mucho, podemos trabajar con un escardillo una vez que el cultivo ya está desarrollado, ¿sí?, para control de maleza. Entonces, vamos a ver las máquinas que podemos llegar a utilizar si nosotros estamos interesados en realizar este tipo de producción. Otro tipo de producción también que podemos hacer en el periurbano es forrajes. ¿Sí? Si nosotros decidimos en esa zona realizar forraje, vamos a utilizar cierto tipo de máquina, ¿sí?, por ejemplo, para preparar el suelo, pero luego lo que vamos a hacer es utilizar desmalezadoras, ¿sí?, para el control de la maleza. ¿Sí? Así sea para trabajar con animales que vayan comiendo la pastura y luego desmalezar, o así sea con la pastura para hacer reservas,
donde nosotros vamos a ir cortando y tratando de controlar esas malezas con los periodos de corte. Bien. Ahora, ¿cuál es la situación que nos reúne hoy? Trabajar en el periurbano. ¿Cómo hacemos para producir en el periurbano donde no podemos utilizar fitosanitarios? En este caso, herbicidas principalmente, que es lo que nos reúne. ¿Cuáles son las opciones más viejas, las opciones que se utilizaban antes y hoy por una cuestión principalmente económica? Vamos a ver algunos lotes que las están volviendo a utilizar por una cuestión de que la teníamos guardada en el parque de maquinaria y decimos, bueno, listo, vamos a usar estas máquinas, ¿sí? En vez de invertir en máquinas nuevas, que por ahí hay productores que les cuesta llegar a adquirir ese tipo de máquinas. ¿Sí? O en lugar de pagar el servicio, lo que hace es directamente utilizar estas máquinas que tenía ahí inutilizadas. Arranco directamente por el disco, ¿por qué? Porque he visto productores que han vuelto a la reji vertedera, cosa que yo considero no es lo ideal. No es lo ideal volver a una reji vertedera, eso sería volver mucho para atrás, no es algo que yo considero correcto. Por ahí el disco no es que sea mejor, pero podemos jugar un poquito más con la profundidad, ¿sí? Ya que estamos hablando de control de malezas, cuando pasamos este tipo de herramientas, lo ideal es no ir en profundidad, ¿sí? Si la vamos a utilizar para control de maleza, la idea es no utilizarlo para hacer una labranza convencional. No sé si me explico. Yo lo que quiero es controlar maleza. Nosotros nunca tenemos sino controlar maleza. Si yo voy a controlar maleza, mi idea es que este disco se clave lo suficiente para sacar las malezas. ¿Cuánto es lo suficiente para sacar las malezas? 5, 7 centímetros, tratando de no ir más profundo que eso. Este tipo de herramienta, ¿cuál es el problema cuando lo pasamos? Que nos va a dejar terrones muy grandes, cascotes de tierra muy grandes. Entonces, debemos hacer 2 manos, ¿sí?, de esta herramienta para dejar el suelo preparado, de acuerdo también al tipo de cultivo, obviamente, pero podemos llegar a necesitar 2 manos, más un arrastre de diente, ¿sí?, con rabasto, para que empareje el suelo. Y el rabasto es este hierro aquí enfrente, que está enfrente de la rastra, que lo que hace es emparejar el suelo, y luego la rastra, ¿sí?, los dientes de la rastra, lo que hacen es ir rompiendo un poco los cascotes que han quedado ahora. Reitero, esto se hace porque estos discos suelen dejar agregados grandes en el suelo. Y luego pasar un rolo para que termine de acomodar, ¿sí?, para que termine de romper esos terrones, ¿sí?, y apriete un poco el suelo. No son las herramientas ideales, ¿sí? Por algo nosotros pasamos a lo que es la siembra directa, con sus consecuentes problemas después, no vamos a entrar en discusión de eso, pero, reitero, estamos en la situación que nos reúne hoy, que es producir en el periurbano, ¿sí?, y principalmente en el control de maleza. Entonces, cuando nosotros tenemos productores que no les alcanza para las máquinas nuevas, pasamos a estas máquinas que son las viejas opciones, siempre teniendo cuidado. Esto, yo por eso soy muy repetitivo, porque me gusta que quede claro, siempre tratando de que el disco no vaya profundo, que no vaya profundo, que vaya 5 o 7 centímetros suficiente para sacar la maleza, y tratando de darle velocidad hasta donde se pueda sin romper la máquina. La velocidad lo que hace es expulsar los terrones con las malezas hacia arriba, para que luego cuando caigan queden a flor de tierra y poder romper
ese terrón y desnudar la raíz de la maleza para que el cero demore más en crecer. Luego tenemos, como les dije antes, si nosotros hacemos un cultivo tipo maíz, sorgo, girasol, donde nosotros tenemos entre surco para pasar un escardillo, el viejo escardillo, se utilizaba para eliminar las malezas y para aportar el maíz, para aprovechar las raíces aéreas que tiene el maíz. Esta herramienta nosotros la podemos pasar para control de malezas entre líneas. ¿Sí? Esta herramienta, tengan en cuenta porque después vamos a ver una herramienta nueva que es similar a esta herramienta, al escardillo, pero fíjense que el escardillo no es totalmente horizontal, no es plano, no es bien plano, horizontal. Tiene cierta curvatura, ¿sí? Que eso era para tirar la tierra sobre las raíces aéreas del maíz. Entonces, esta herramienta puede ser utilizada en cultivos extensivos para control de maleza. Ahora tengo acá, para que vean, un video sobre un disco. Este es un disco, un desencontrado. ¿Sí? Fíjense que estos discos son dentados. ¿Sí? Estos discos dentados lo que hace es romper un poco más el suelo y se clava más fácil en el suelo. En las configuraciones que van a ver es como esta, dentado adelante y dentado atrás. Pueden encontrar dentado adelante y liso atrás, o liso adelante y liso atrás. Lo que no es lógico, vamos a decir, es encontrar un liso adelante y dentado atrás. ¿Por qué? Porque el dentado se encuentra con el suelo duro, entonces es más fácil que se clave, ¿sí? Entonces debería ir adelante y atrás en caso de suelo duro. Que nosotros coloquemos un liso adelante, que le va a costar más clavarse, y atrás un dentado no tiene mucho sentido. Más vale pongo un dentado adelante que se encuentra con el suelo duro y un liso atrás que se encuentra con el suelo ya removido por los cuerpos de adelante. ¿Sí? Entonces fíjense este tipo de disco, el trabajo que hace, ¿sí? Dejando algunos terrones, y entonces lo que debemos hacer es pasar la rastra. Fíjense que este ya está disqueado, tiene ciertos terrones grandes, ¿sí? Está un poco desparejo también. Entonces la arrastra con el rabasto, que acá lo van a ver acá adelante. Fíjense el rabasto como viene acomodando ahí. ¿Sí? Y la arrastra, viene rompiendo un poco los cascotes y emparejando. ¿Sí? Entonces acá atrás se pasa lo que es el rolo para terminar de romper esos terrones que tiene. Van a ver a veces que los ponen a los tres juntos, eso también. Eso si tenemos tractor para tirar las tres herramientas juntas, eso lo van a ver que se hacía. ¿Sí? Entonces se pasa la rastra. ¿Sí? Todo lo que sea cantidad de pasadas lo vamos a determinar de acuerdo a cómo queremos que quede nuestro suelo para sembrar. Esas son las opciones que se utilizaban antes para preparar los suelos sin utilizar herbicidas. Ahora vamos a ver nuevas opciones que lo que tratan de hacer es reemplazar esas herramientas, ¿sí? Algunas por una cuestión económica, otras por una cuestión de cuidado del suelo, más que todo lo que es la cobertura, porque no nos olvidemos que nosotros entremos con la máquina que entremos, vamos a estar modificando el suelo. Entonces, una nueva opción, por ahí que he visto dando vueltas, es que a un desencontrado, ¿sí? A un desencontrado le han puesto peines y
y unos rolos pequeños atrás. ¿Sí? Fíjense que les he encontrado. Estos peines cumplirían la función de la rastra y estos rolitos cumplirían la función del rolo. Entonces, en lugar de tener enganchadas las 3 herramientas, que queda un tren bastante largo, ¿sí? Para después girar en las cabeceras y trabajar, y también al estar tirando esas 3 herramientas grandes, nosotros tenemos que ir más despacio. Con esta herramienta, si nosotros clavamos apenas unos 5 centímetros, 7 centímetros, lo mínimo que podamos lo clavamos, porque recuerden, no perdamos el objetivo que es sacar la maleza. ¿Sí? Obviamente estamos haciendo una labranza, rompiendo el suelo, con estas herramientas lamentablemente es inevitable. ¿Sí? Si vamos a utilizar esta herramienta para control de maleza, tenemos que ir lo más superficialmente posible, para no modificar por demás el suelo y para sacar la maleza, nada más. Disculpen que sea repetitivo, pero me ha pasado de decirlo una sola vez y después vas al lote y lo clavaron a 15 centímetros, 10 centímetros. No es la idea de esta máquina, de estas herramientas. Entonces, esta herramienta tenemos que pasarla con velocidad, eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que estas herramientas hay que pasarlas con velocidad, en lo posible arriba de los 10-12 km por hora. ¿Sí? Esa velocidad nos va a requerir potencia, por lo tanto tenemos que tener tractor para tirar esa máquina y llegar a esa velocidad. ¿Por qué necesitamos velocidad? Porque esa velocidad va a hacer que el disco tire, ¿sí? Las malezas con raíz cubierta con tierra, la eleve y cuando cae a estos peines la golpean y la desnudan a la raíz. Dejan la raíz desnuda. ¿Sí? Y luego este rolo empareja el suelo. Otra herramienta nueva, esta es nueva, ¿sí? La otra era una modificación, estas ya son herramientas nuevas, les llaman acondicionador, es uno de los nombres que les han dado, después tiene un montón de nombres comerciales llamativos, pero básicamente es acondicionador el nombre que le han puesto. Son discos también, ¿sí? Fíjense que tiene 2 hileras de disco, pero no están puestas con ángulo, digamos. No tienen paquetes, en realidad no tienen paquetes, sí tienen su ángulo de inclinación, pero no tienen paquetes, son 2 hileras de disco. Luego tenemos un rolo que lo acomoda. Si nosotros vemos, este es el kit, ¿sí? De cada uno. Fíjense que le da una inclinación, le da 2 tipos de inclinaciones o 3 tipos de inclinaciones, ¿sí? Una inclinación horizontal, una vertical y una longitudinal, que es fija. Esto no se puede regular, ya viene con esa inclinación. Este tipo de kit tiene una patente europea, por lo tanto acá el fabricante tiene que pagar para fabricarlo, valga la redundancia, la empresa tiene que pagar por la patente. Entonces, este tipo de disco es similar a los anteriores, nada más que vienen individual, ¿sí? Con una inclinación fija, yo no la regulo. Estos discos también, al igual que comentaba anteriormente, estos discos, la idea es que vayan lo menos clavado posible, ¿sí? Si ustedes ven diferentes marcas y modelos, hay marcas que nos permiten ir más arriba, a menor profundidad, ¿sí? Y hay marcas que no nos permiten ir tan arriba, ¿sí? Esa es una cuestión de distanciamiento de disco. Lo ideal con esto, no me voy a cansar de repetirlo, por más que suene muy cansador, lo ideal de estas herramientas es ir lo más superficial posible, ¿sí? Lo ideal es 5 centímetros, 7 centímetros como mucho, no más de eso.
porque la idea, si bien removemos el suelo, es inevitable, es un disco que se está clavando en el suelo, si bien removemos el suelo, la idea es sacar la maleza, ¿sí? Esta herramienta tenemos que tratar de llevarla a 12, 14 kilómetros por hora, es muy rápido, ¿sí? Es muy rápido. Por lo tanto, tenemos que pensar en tener tractor para llevar estas herramientas. Aproximadamente, esta herramienta te está requiriendo unos 50, 40, 50 HP por metro de ancho de labor, que no es poco. Ten en cuenta que para trabajar con 4 metros, dando 200 HP. ¿Sí? Son tractores muy comunes en nuestra zona. Bien. Otro tipo de acondicionador, que en este caso, a diferencia del anterior, fíjense que tiene las dos líneas, ¿sí?, de discos con el mismo kit. Todas las marcas usan el mismo kit, porque el fabricante argentino de este kit es uno solo, es Ingersol, que debe pagar patente. ¿Sí? Fíjense que en este caso tiene los discos, peine y rollo. Como habíamos visto la modificación, vimos la modificación, la primera, como esta, pero en este caso viene directamente en la herramienta. Esta herramienta hoy en día está siendo muy buscada, ¿sí? Está siendo muy buscada. Es una herramienta que, nos guste o no, mueve el suelo, ¿sí? Mueve el suelo. Pero al productor le gusta por la productividad que tiene. Podemos discutir si es correcta o no es correcta, después calculo que nos vamos a poner a charlar de eso. Al productor lo que le gusta es la productividad que tiene y la ventana de utilización. En esta herramienta vos, si está muy seco, bueno, como cualquier herramienta no va a trabajar, pero tenemos una ventana de humedad mucho más amplia para poder trabajar, ¿sí? Yo la he visto trabajar en suelo con poca humedad, no seco, porque reitero, en suelo seco yo he visto que no trabaja, no se clava, pero la he visto trabajar con poca humedad y con mucha humedad, haciendo el trabajo que nosotros queremos, que es sacar la maleza. Repito, como toda herramienta, estamos realizando una labranza y estamos moviendo el suelo, ¿sí? Obviamente es un disco, todo lo que sea rastrojo lo va a incorporar al suelo, lo va a mezclar, ¿sí? La idea de esta máquina, los desarrollos que están trabajando, es tratar de la mayor cantidad de cobertura posible arriba. Es muy complicado porque al ser un disco es inevitable que lo mezcle, ¿sí? Esa es la desventaja que tiene esta máquina. Nosotros hacemos un corte horizontal en el suelo, ¿sí?, y al mismo tiempo estamos mezclando esa materia orgánica que teníamos en superficie, esa cobertura que teníamos en superficie, la estamos mezclando con los primeros centímetros del suelo. Acá tenemos, acá tenemos un video de cómo trabaja, ¿sí?, esta herramienta. Fíjense, ya tenemos un rastrojo con maleza, ¿sí? Fíjense también que tenemos una huella, fíjense la huella que tienen acá, ¿sí? Así es como lo deja, se ve acá, después igual hay una imagen mucho mejor. Fíjense que algo de cobertura deja arriba, pero no la que había acá, o sea, la mezcla. Nos gusta o no nos gusta la mezcla. Muy bien, en la herramienta, recuerden que esta herramienta hay que pasarla a alta velocidad. Lo ideal sería pasarla a alta velocidad. Eso nos va a requerir mucha potencia. Acá viene bastante despacio, podría ir más rápido. Pero fíjense que los discos van similar al primero. Fíjense que deja algo de rastro para arriba, no es lineal, obviamente estamos realizando una labranza, ¿sí?
La idea es que estas malezas descansadas, que queden a raíz desnuda. Esta tenía muy poca velocidad, para medir esto, debe ir más rápido, para que quede la raíz bien desnuda. Yo he visto trabajar estas herramientas a buena velocidad, donde ustedes buscaban la maleza y la raíz estaba totalmente limpia. Así como trabaja esta herramienta. Fíjense, la huella la borra. ¿Sí? Después tenemos este sistema, que es un sistema que se llama sistema BES. Este ya es totalmente diferente al anterior. Esta es una reja, ¿sí? Angular, parecida al escardillo que vimos primero. Si recuerdan, el escardillo que vimos primero, recuerdan que les dije que tenía un ángulo, ¿sí? ¿Por qué tenía ese ángulo? Para tirar la tierra sobre las raíces aéreas del maíz. Este sistema, la reja es totalmente plana, bien plana, bien horizontal, bien plana. Los primeros sistemas que salieron eran como esta, con un disco para que entre la reja, ¿sí? Pero tenía un problema, era difícil determinar la profundidad, porque el suelo, nosotros querramos o no querramos, tiene leves desniveles, ¿sí? Tiene algunos desniveles, entonces nosotros determinar una profundidad era muy complicado. Entonces mejoraron esta herramienta y le pusieron estos paralelogramos con unas ruedas niveladoras de profundidad, por lo tanto va copiando el terreno. Eso es muy interesante, porque entonces nosotros mantenemos la profundidad de labor que nosotros queremos. ¿Cómo trabaja esta herramienta? Esta herramienta lo que hace es cortar la raíz de la planta. Entonces le saca el suministro de agua a la planta. ¿Sí? Esta máquina también, esta herramienta, perdón, también uno de los inconvenientes era que dejaba la raíz junto con el terrón de tierra, ¿sí? Lo dejaba a esa raíz en contacto con el suelo, la poca raíz que podía dejar arriba, o las malezas que eran chicas, las malezas pequeñas, cortaba únicamente las puntitas de la raíz, pero la dejaba con el terrón de tierra. Entonces, esa maleza crecía rápido. Lo que hicieron fue agregarle estos hierros acá atrás para que la tierra, cuando tenía movimiento, se producía un desterronamiento, se rompía ese terrón y desnudaba o sacaba de contacto la raíz con la tierra. Entonces eso demoraba más el rebrote. Por ejemplo, acá tenemos un video para que vean cómo trabaja. ¿Sí? Fíjense que viene el disco cortando. Aquí se va a ver. Tenemos el paralelogramo para ir copiando el terreno. Tenemos el disco cortando, la niveladora de profundidad y la púa aquí atrás. Fíjense que ahí cuando levanta, ¿sí? Con las púas de atrás también, lo que busca es que la raíz, aparte de cortarla, quede lo más desnuda posible. Esta es una herramienta muy interesante porque nos deja toda la cobertura de superficie, no nos saca cobertura. Muy interesante esta máquina. Como toda máquina, yo siempre digo que la varita mágica no existe. Esta, como toda máquina, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que nos deja el rastrojo arriba, ¿sí? Es una ventaja muy importante. Pero la desventaja es que es muy sensible a la humedad del suelo. ¿Sí? Tenemos que encontrarle el punto justo para pasar esta máquina. ¿Por qué? Porque si está seco, ustedes vieron el tamaño que tiene
esta reja, si está seco no se clava, ¿sí? No se va a clavar. ¿Por qué? Porque no tiene succión, no tiene ángulo de ataque, entonces no tiene succión, ¿sí? Es totalmente horizontal. Nosotros, cuando se clava, cualquier fuerza que me lo quiera tirar para arriba, me lo va a sacar. Entonces, tenemos una ventaja, una ventana de trabajo muy chica, porque la humedad tiene que estar exacta para pasar esta herramienta. Si está muy seco no se clava, si está muy húmedo nos genera un fratachado en el fondo del piso, que es una compactación, ¿sí? Entonces, es una herramienta interesante, pero nosotros debemos evaluar el productor que la va a utilizar, porque va a tener un periodo de utilización un poco pequeño. Entonces tiene que tener disponible la máquina sí o sí. Fíjese, este es el efecto que causa cuando lo pasa, ¿sí? Viene, acá están las raíces cortadas, ¿sí? Este estaba muy húmedo, ¿sí? Fíjense que acá estaba muy húmedo, fíjense el fratachado que hace acá, y como está acá, lo que es esta es la parte de abajo de la parte de lo que se cortó, así que imagínense abajo cómo está, ¿sí? Fíjense ahí, fratachado que le hace, ¿sí? Ahí se ve mejor, ¿no? Fíjense que ahí están esas tres raíces, son estas tres, y esa es esa, ¿no? O sea que hace un corte de la raíz y la planta se seca, ¿sí? El tema está en que este pan de tierra, las raíces de malezas pequeñas que puedan quedar ahí, siguen en contacto con la humedad. Entonces por eso es interesante que a este terrón lo desarme lo más que pueda para que las raíces no sigan en contacto con la humedad. Otra máquina que apareció hace poco son los rolos trituradores, un poco más viejas que estas que estuvimos viendo, pero Miguel, son los rolos trituradores. Sí. Justo entró una pregunta sobre la máquina anterior, así que aprovecho para hacértela ahora. Dice que a qué profundidad aconsejan usarla, la anterior. Te escuché cortado, pero calculo que fue a profundidad. Perdón, ¿a qué profundidad se puede utilizar? ¿Me escuchaste? Esta máquina también, lo que se busca es no ir muy profundo. Esta máquina, sí. Esta máquina también no se busca ir muy profundo. Por lo general, esta herramienta también la pasan a 5 centímetros de profundidad. Se trata de no ir profundo. Porque no nos olvidemos, esta máquina, la idea, siempre, no nos olvidemos el objetivo es eliminar la maleza. ¿Sí? Entonces la idea es ir a 5 centímetros, como mucho. Entonces esta herramienta también se pasa así. ¿Sí? Son parecidas a los descompactadores que van mucho más profundo, pero tienen otro tipo de ala, los descompactadores es otra cosa. Esto la idea es cortar la maleza y que no vaya en profundidad. Nosotros no, la idea es tratar de modificar lo menos posible la estructura del suelo, subrayo, modificar lo menos posible. Modificarlo vamos a estar modificando, estamos entrando con una herramienta. Bien. Los rolos trituradores son unas herramientas que aparecieron ya hace un par de años atrás. Fíjense que son rolos que tienen cuchillas que se clavan en el suelo y lo que hacen es, principalmente esta máquina fue más que todo desarrollada para triturar el rastroj. Es una herramienta que hay trabajos que han demostrado que no compacta el suelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no apoya esta superficie, sino que apoya únicamente el filo de la cuchilla. Por lo tanto, el peso se concentra ahí y arranca todo lo que es la parte superior del suelo, ya vamos a verlo, trabajando.
¿Cuál es el problema de esta herramienta? Que es susceptible a erosión también. Porque los trozos pequeños que quedan sobre la superficie son más susceptibles a ser llevados por el viento o depende de la zona, ¿no? Pero por el agua, ¿sí? En la zona de Córdoba, por ejemplo, tienen muchos problemas con este rolo por una cuestión de que es zona de mucho viento. Entonces lo que están probando es sacarle esa cuchilla y dejarle esta planchuela para que lo único que haga es tumbar y doblarlo, pero no llegar a cortarlo. Quebrarlo, pero no llegar a cortarlo. No sé si se entiende la diferencia. Sí. Tenemos un video de cómo trabaja. ¿Sí? Fíjense. Esto también lo llevan a una velocidad interesante. Lo ven que acá está el rastrojo y la idea es que lo va triturando. Va dejando ahí limpio. Tenemos acá otro. Acá ya está con maleza alta, ya muy alta. Este tiene cuchilla y la cuchilla va cortando. ¿Sí? Esto también vamos a ver en este video que tiene, esta es una pasada, pero acá vamos a ver cómo queda con dos pasadas. Fíjense que va triturando todo y la idea es que lo vaya descalzando. Uno lo ve al rolo y dice, pero esto va a generar compactación. Hay trabajos que demuestran que no, porque pone el peso sobre la cuchilla. Es cuestión de seguir Miguel, investigándolo. Ven que genera esos terrones donde, sí, vos sabés que por ahí creo que es porque te alejas del micrófono y no se escucha sí, muy bien. Y también le decimos al bien. colega que está en la comunicación que a veces cuando Bueno, muestra no sé por qué no se corta. los videitos toman mucha red, entonces. Sí. Sí, encima a mí me gusta poner videos porque es la forma donde uno aprende cómo trabaja la máquina. Fíjense que acá esta es una doble pasada. Si ustedes se fijan cómo estaba anteriormente, cómo está ahora, esta ya es una doble pasada. ¿Sí? Quiere decir que ya mezcló más todo lo que es la cobertura que tiene. Obviamente, fíjense que este rolo y los discos son mucho más agresivos que los otros sistemas. Bien, y también puse, eso es las herramientas que tenemos disponibles hoy en día, acá en la zona, en nuestro país. Después quería mostrar un poquito de son las tecnologías que se están trabajando y se están desarrollando. Ella es mucho más avanzado, digamos, no es tanto fierro, sino de que ya entramos en el tema de robots, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que esto se ve en lo que es producción hortícola, por ejemplo, por eso les decía de que nosotros acá se trabaja todo muy manual, pero existe este tipo de máquinas donde, si ustedes ven, va removiendo el suelo y eliminando las malezas alrededor de cada una de las plantas. ¿Sí? Y esto no es al azar, esto lo que tiene una... esto no es al azar como va trabajando, sino que fíjense que tiene una cámara que va detectando dónde está la planta para no cortarla, ¿sí? Dónde está el cultivo para no cortarla y dónde están las malezas. Entonces las va eliminando. Obviamente que esto estamos hablando de tecnología
que tiene su costo, y acá en la Argentina yo sinceramente todavía no lo he visto. Tengan en cuenta que todos los que yo les muestro son herramientas que trabajan sin herbicida, ¿sí? Porque hay robots que lo que hacen es determinar dónde está la maleza y va y le aplica únicamente a la maleza. En cultivos extensivos esos son los WeedSeeker y los Weed, que son las dos marcas que hay de aplicación en tiempo real sobre maleza. Pero eso, todo lo que les estoy mostrando hoy es sin utilización de herbicida. Entonces, como no toca el cultivo, pero saca todas las malezas que tiene. Esta es la imagen donde va detectando cuál es el cultivo para que luego esa púa no toque el cultivo y no lo arranque, no lo corte. Después tenemos tecnologías que se están trabajando mucho, que es a través del láser, eliminar maleza a través del láser. ¿Cuál es el por ahora, ¿no? Porque es como toda tecnología que se está desarrollando, por ahora el inconveniente que tiene este sistema es que se requiere mucha energía para generar ese láser que elimina la maleza. Entonces por ahora es medio ineficiente, vamos a decir. Por eso son prototipos que se están desarrollando. Lo que haces con una cámara, hace una lectura del suelo, ubica dónde está la maleza, entonces hace una lectura del suelo, determina dónde está la maleza y con un láser apunta directo donde está la maleza. No es que hace un barrido completo, sino que donde está la maleza es donde va a aplicar el láser. Entonces que se va a ver acá como quema, porque acá determina dónde está el cultivo y la maleza, ¿sí? Y ahí es como lo quema. Obviamente al ser un láser no lo vemos. Este tipo de desarrollos están en lo que es Europa, y acá en Argentina también hay algunas empresas trabajando en esto. Por suerte nos acercamos más a estos desarrollos. Antes teníamos que esperar que vengan de afuera, hoy en día nos acercamos más. Es una tecnología que yo la vi hace mucho, en mi época de estudiante la había visto, pero no prosperó, es el fuego, ¿sí? Control de maleza con fuego. Y que son quemadores, tanque de gas, y con los quemadores van directamente eliminando las malezas. Después hay muchos otros desarrollos, pero estos son los que hoy están más avanzados. Esto del tema está, miren cómo queda. El tema de esto es conseguir ahí el tanque, el gas, etc. Muy sencillo. También la seguridad. Como les decía, también hay otras cosas que se están queriendo probar, como robots que tienen unos brazos que sacan la maleza. Tomaría uno con las manos, el robot va y lo hace. Se están queriendo trabajar con agua caliente también, pero que también requiere mucha energía. Están calentando el agua para después aplicarlo como si fuese un herbicida sobre la maleza. Pero son todos desarrollos que se están probando
Este tipo de control por fuego, nosotros acá lo vemos que sería más para barbecho, o sea que va quemando todo. Pero hay algunos desarrollos que también van eliminando en el entresuelo. Esos son un poquito más complejos porque no debemos quemar el cultivo. Bueno, eso era lo que tenía preparado para hoy, lo que eran las herramientas que se utilizaban antes, que hoy en día están trabajándolas nuevamente, los nuevos desarrollos y los nuevos desarrollos que han llegado acá al país y lo que se está trabajando para buscar eliminar el uso de herbicidas. No sé si tienen alguna consulta o... Sí, Miguel, ¿querés dejar de compartir pantalla? Sí, empezamos un poco, ¿Cómo no? nos vemos las caras y podemos ir charlando. Bueno, la verdad que gracias, Miguel, la verdad que un buen pantallazo de todas las herramientas que hay. Y un poco mientras los colegas van pensando, si bien acá, por lo que veo, somos muchos de la zona, pero hay algunos que no son de acá. En la zona, digamos, ¿qué disponibilidad hay, por ejemplo, para alquilar y qué precios no sé si tenés los precios de referencia por ahí del alquiler de esas máquinas por hectárea, o los precios de las máquinas, no sé si... En la zona, el que más se está viendo en la zona es el acondicionador de suelo. El que más se ve en la zona. Ese tiene que estar hablando de más o menos 1 millón de pesos por metro de ancho de labor. Uno de 4 metros tiene que estar hablando entre 4 millones y medio de pesos. Adquirirlo. El servicio está aproximadamente $30-35 por hectárea, o litros de gasoil. Con tractor y todo, ¿no? Que vos alquilás el servicio. Si vos querés alquilar la máquina, hay muchos que lo que hacen es comprar la herramienta y te la alquilan, vos pones el tractor, eso ya te están cobrando unos $15, $15 por hectárea. Después lo que es el sistema BES, el de la cuchilla, esa es una herramienta un poquito más económica, tiene que estar hablando de 2 millones de pesos. El servicio estaría un poquito más barato también, tiene que estar hablando tal vez de unos $25-30 la hectárea. Y después lo que es rolo, ese ya medio como que no se está usando mucho. Esas dos son las que más están hoy en día, esas son las que hoy en día están más utilizándose en la zona. Veo que uno pone $30. Sí, puede ser, se maneja más o menos por ahí. 30, 40, todo depende. Gracias, Miguel. No sé si hay alguna pregunta. Hola, Miguel. Bueno, y hola a todos. Me presento, yo soy Martín Kovaski, yo soy asesor de los periurbanos, de los productores periurbanos de Trenquelauquen. Por ahí nosotros venimos de una zona un poquito más alejada, tenemos suelos muy sueltos, muy arenosos, poca materia orgánica y mucho viento. Lo que nos estamos encontrando acá es que las rastras y las herramientas que estamos usando son de la vieja tanda de herramientas. Yo por ahí, a ver, Miguel, yo voy a discrepar un poquito con vos en el asunto de la profundidad de siembra y de la manera como se trabaja, porque nos encontramos en un principio con que estábamos haciendo un trabajo intermedio entre no tratar de disturbar mucho el suelo y tratar de combatir maleza. Y nos encontramos en el momento de la siembra con que
por no disturbar mucho el suelo, teníamos alguna maleza verde todavía, que estaba volcado el pan, pero verde, y se sembraba encima y terminábamos con problemas terribles. Yo soy además contratista, tengo varias herramientas y bueno, presto algunos servicios en la zona. Hace un tiempo decidimos hacer los trabajos a la vieja usanza y nos está dando un poco mejor resultado en el sentido del control de maleza. Volver a pulverizar prácticamente los suelos, cosa malísima, no llegar al grado de regio vertedera, aunque alguno lo está usando, y sembrar con los campos pulverizados. ¿Cómo ves vos el tema de algunos controles, por ejemplo, para gramón, que es lo que a nosotros por lo menos nos está sacando de algunas producciones? Que con estas pulverizadas tampoco le estamos dando en la TEC, porque no lo podemos combatir. ¿Miguel? Bien. Te escuché un poquito cortado, pero creo que entendí la idea. No es sencillo para mí controlar las malezas únicamente con herramientas. ¿Por qué? Pases la herramienta que pases, tenés que ser... ¿sí? Desde mi punto de vista, vos pases la herramienta que pases, ahí nomás atrás tenés que tratar de sembrar. ¿Por qué? Para ganarle en tiempo a la maleza. ¿Sí? Tratar de buscar la herramienta que se adapte a tu zona, que deje la maleza lo más desnuda posible, la raíz lo más desnuda posible. Y ¿por qué yo hablo de no ir muy profundo? Porque primero que vamos a estar afectando cada vez más la estructura del suelo, y segundo, si vas a elegir un disco, por ejemplo, corres riesgos de todo lo que es el banco de semillas que se encuentra abajo, llevarla a la superficie y encontrarte con malezas nuevas. Por eso mi postura es esa, pero bueno, cada productor lo adapta a su forma de trabajo. Yo he visto y he escuchado también hablando con productores y asesores que al entrar con estas herramientas después te encontrás con situaciones peores en lo que es las malezas, porque entran a aparecer malezas que no estaban. Pero bueno, por ahí la idea es no utilizar los herbicidas, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta por una cuestión que te escuchaba medio cortado. ¿Vos te has encontrado con problemas de gramón? ¿Cómo los has combatido en algunos casos? ¿Escuchaste bien, Miguel? Y lo que pasa es que el gramón también es algo complicado. Nosotros hemos hecho, sí, respecto al gramón. El gramón y demás son complicados por el hecho de que vos estás cortando las raíces y vuelven a crecer. Los estolones, no me salieron. Por eso repito que un poco la idea en la que se está trabajando con estas máquinas es que traten de quedar la maleza arriba y desnuda, o sea, sacarle toda posibilidad de que adquiera nutrientes, cosa que no es sencillo, te repito, no es sencillo, porque el sistema BES no separa totalmente la raíz del suelo, no la separa, ¿sí? Y los discos le cuesta dejar todas las malezas expuestas.
ves malezas expuestas, yo he visto el disco trabajar y vos vas y ves la raíz afuera, totalmente desnuda, pero al ser un disco que busca mezclar, entonces como que le cuesta. Está trabajando en tratar de que queden en superficie para no darle posibilidad. Pero yo creo que no tenemos que cargarle toda la responsabilidad de solucionar el problema a la máquina, sino, te repito, para mí nosotros tenemos que seleccionemos la herramienta que seleccionemos, sembrar lo más rápido posible. Lo que sí he visto es que, por ejemplo, cuando vos pasás el disco, demora un par de días más en aparecer la maleza que si pasás el sistema ABES. Pero también está el tema en que el sistema ABES me deja el rastrojo en superficie. Eso es buenísimo por una cuestión de la erosión, ¿no? Entonces, depende qué es lo que nosotros buscamos producir, cómo queremos producir, vamos a seleccionar la herramienta. Y siempre lo digo, no existe la varita mágica, siempre va a tener pros y contras que uno tendrá que poner en la balanza para seleccionar cuál utilizar. Pero desde mi punto de vista, vos pasás la herramienta y sembrás lo más rápido posible para tener cobertura de tu cultivo rápido que ahogue a las malezas. Hay un pedido de palabra de Celeste. Cualquier cosa después volvemos, Martín. Sí, pedía la palabra porque, a ver, si bien en este café nos dedicamos a esas herramientas que necesitamos para el manejo del periurbano, sabemos que para el manejo de los cultivos en el periurbano necesitamos complementar prácticas. Y así como tenemos la utilización de maquinarias, también tenemos que pensar en la rotación de cultivos que vamos a hacer en ese periurbano, y ahí digo, la incorporación de abonos verdes, la incorporación de cultivos de cobertura, ese incremento de especies dentro de una rotación que me permitan mantener el suelo cubierto y que sean los cultivos que son mi objetivo de producción la competencia para esas malezas problema. ¿Por qué? Porque necesito empezar a pensar la cosa desde antes, digamos. El gramón es una especie que comienza una sucesión ecológica, que sí o sí va a estar y quiere estar, y va a ser de algún modo el habilitador de las futuras especies que se van a implantar dentro de ese. Pero si está generando un problema, necesito pensar en incorporar una especie en el periurbano que ocupe el nicho ecológico del gramón y que le empiece a generar competencia al gramón para que, después de hacer el uso de la herramienta, competir con el cultivo verde, mantener el suelo cubierto e incorporar en esa rotación los cultivos que son de mi objetivo, pero observando lo que el gramón me está queriendo decir. ¿Qué nicho tengo que ocupar para competir cultivo con un cultivo objetivo contra ese gramón? Por supuesto, mantener el suelo cubierto y que la práctica de la maquinaria, para que siga siendo válido, sea sostenido biológicamente, que es por ahí lo que siempre decimos, porque si no me voy a encontrar en que voy a hacer un cultivo por año en ese periurbano y que voy a necesitar utilizar todo el parque de maquinarias que tengo. Entonces, ir como complementando prácticas. Uso la maquinaria, pero también uso los cultivos, pero también manejo de determinado. Entonces, con eso, para mí, la respuesta es esa, es la de complementar lo mejor posible las prácticas dentro del escenario que tengo en ese periurbano, para no meterme solo en problemas. ¿Me explico, Martín? Sí, sí, bárbaro. Sucede, tal vez el problema de gramón lo tenga yo por mi sola, no sé si ustedes lo conocen, han atacado. Bueno, el gramón abarca todos los nichos, va desde prácticamente el bajo, si no es muy alcalino, a la loma. No tiene un lugar específico y es muy competitivo, un secuestrante de nitrógeno feroz, y no hay
no hay, salvo las clausuras, que sí hemos probado con clausuras, pero es insostenible económicamente, no se puede cerrar un campo durante un año y pico. Esta es la única manera donde uno logra sombrearlo y combatirlo con alguna competencia de algún, no sé, se me ocurre Vicia, hemos escuchado, nosotros no hemos hecho experiencia, pero sombra, pero por una clausura muy larga. Ahora, una vez que está dentro del campo, el tipo no se va. Hemos llegado a combatirlo un poco con rastra y puercoespín durante el invierno. Pero nunca lo podemos sacar, como este verano pasado, y los manchones de Gramón que eran chicos son enormes ahora, y el problema se nos multiplicó por 10. Nosotros no le encontramos la vuelta todavía. Por eso decía Miguel, hasta ahora nosotros la pulverizada de los campos antes de la siembra, y como dice Miguel, sembrar inmediatamente después de la última labor, nos ha venido resultando para todo, pero menos para el Gramón. Nosotros no le encontramos la vuelta. Bueno, y como decís, Celeste, sí, con rotaciones y con incluir más especies, sí, lo tenemos en cuenta y lo hacemos, pero donde está establecido no hay manera. Sí, no sé Sí, si... bueno, el Gramón es muy complejo, sí. No, yo quería hacer una... Pastoreo intensivo, no... decir pastoreo intensivo del Gramón, nada, es lo que prefiere, ¿eh? Perdón, no, Martín, cualquier cosa cortate la cámara porque por ahí se te corta, pero entendimos. Yo le quería hacer una reflexión y discúlpenme los ingenieros más jóvenes y que tienen más experiencia. Yo hace 15 años que no me dedico a la profesión, pero soy de las ingenieras pre-fitosanitarios, ¿no? O donde se usaban muy poco. Y también hay una cuestión, complementando lo que dice Celeste, de las cuestiones agroecológicas, ¿no? Yo no conozco la zona de Trenquelauquen, sé que tienen un régimen hídrico menor y estimo que tienen suelos más arenosos. Yo hace 20 años atrás trabajaba en tambos y recién se empezaba a utilizar el glifosato, digamos, y se usaba muy poco, digamos, había como que vino a solucionar el manejo del gramón en los tambos hace 20 años atrás. Y es muy, como dijo Celeste, hay que armar el esquema de rotacional. Nosotros en esa época, dependiendo el lote, dependiendo las condiciones, la mejor manera de combatirlo en nuestra zona, que tiene un desarrollo estival, era con la MOA, ¿no? Es más, hasta hacíamos estrategias de hacer, como el régimen hídrico lo permitía, 2 MOAs antes de entrar a las praderas base alfalfa consociadas, porque así nos permitía, digamos, hacerle mucha competencia en el verano, que era nuestro problema. Pero creo que, bueno, cada especie, digamos, volviendo un poco al objetivo del café, y me parece que es muy buena la discusión, cada especie tiene, digamos, la maleza problema que tengamos en un lote tiene un manejo particular y hay que empezar a integrar herramientas. Un poco el objetivo de nuestra charla de hoy era ver cuáles son las herramientas disponibles, especialmente las nuevas, y ver también, discutir esto de cuál es la disponibilidad, porque cuando estamos pensando, los productores del periurbano generalmente son productores más chicos y por ahí la inversión en maquinaria es muy difícil. Y bueno, que sepan que existe un mercado, digamos, de estas nuevas máquinas ya están en el mercado, ya existe la posibilidad de los alquileres o de las máquinas como para ir planteando estos esquemas distintos e ir repensando. Ahí estaba leyendo el comentario de Alberto, que bueno, Alberto está mucho más al norte que de nosotros, pero sí, los lotes con gramón son muy complicados de manejar y llevaría a un café específico del manejo de determinadas malezas.
¿Alguien más que quiera hacerle alguna pregunta a Miguel? Puede habilitar directamente su micrófono. Bueno, mientras yo quería hacerte una pregunta respecto a todo lo que es el tema de tecnología láser para el control, digamos, que vos dijiste que hay algunos desarrollos en el país que se están haciendo. Si querés, no sé si tenés información de en qué estado están esos desarrollos. Están avanzados en el hecho de que ya han determinado de que pueden utilizar los láser para eliminar la maleza. El problema está en la cantidad de energía necesaria. Se necesita mucha energía para generar ese láser. Entonces, por ahí, hacerlos como existen otro tipo de máquinas que funcionan con energía solar, es mucho más complicado. Por ejemplo, los robots que aplican sobre la maleza herbicida, esos funcionan con energía solar. Tienen unos paneles en la parte de arriba y funcionan únicamente con energía solar las 24 horas. Pero cuando vos necesitas energía para la autonomía del robot, más después generar el láser, se les complica un poco. Entonces, lo que se está buscando es hacerlo cada vez más eficiente. Como ocurrió con la energía solar, si nosotros vemos los primeros autos a energía solar, eran unas naves inmensas de 7 metros por 3 metros. Hoy en día ya con un panel más chico vos tenés la misma cantidad de energía, entonces lo hace más eficiente. Hoy en día con el láser se está trabajando lo mismo, en tratar de utilizar la menor cantidad de energía posible para generar ese láser que controla. Calculo yo que en unos años ya va a estar disponible, como viene todo el desarrollo tecnológico avanzando. También se está trabajando en choques eléctricos. ¿Sí? No lo puse en la presentación, pero es un botalón con unas chapas que van sobre el suelo y donde toca la maleza le realiza una descarga eléctrica que elimina la maleza. Pero también estás en lo mismo, estás en una generación de electricidad muy, muy importante. Entonces son prototipos que encontraron que funcionan, pero están tratando de hacerlo cada vez más eficiente. Como toda máquina cuando se desarrolla, vos primero tratás de que cumpla el objetivo y después empezás a eficientizarlo. Esos desarrollos, hoy en día yo creo que el control de maleza va por ese lado, por el control mecánico, láser, electricidad. Veremos cuál llega primero. Gracias, Miguel. Acá en la Argentina hay, por ejemplo, en el sur, desarrollando ese tipo de máquina, y acá en el CITES de Sunchales se está trabajando también bastante con lo que es robótica para control de maleza. Gracias, Miguel. No sé si hay alguna otra pregunta. No, me parece que podríamos ir cerrando por el día de hoy. ¿Sí? Sí. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu trabajo, por compartir lo que sabés y lo que sabés sobre maquinarias. Te vamos a seguir consultando
Pero desde ya muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar. Si a alguno le queda alguna duda, está mi correo electrónico y está el correo electrónico de Miguel, puso su correo electrónico también para consultas. Si no, me lo pueden pedir y yo se los puedo pasar. Y muchísimas gracias a todos y nos vamos a estar encontrando dentro de 2 meses, 60 días aproximadamente, con un nuevo tema. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a disposición, siempre tienen ahí mi mail y escriban sin ningún problema, que para eso estamos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nada más, hasta luego, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, si no anotaron los mails, se dirigen a la agencia del INTA, María Celeste, que con gusto le va a pasar el resumen de la charla o lo que necesiten. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y los estamos encontrando. Buena mañana. Gracias igualmente. Hasta luego.